Bueno, saludos a todos de parte de mi familia, bendiciones para todos. Quiero que escuchen este mensaje, si ya lo escucharon, repítalo. No es en vano repetir la palabra de Dios, si no lo ha escuchado, póngale atención. Ustedes saben que la palabra de Dios, Dios desde el Antiguo Testamento dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Bueno, una de las partes de ese estudio radica en eso, en amar a Dios sobre todas las cosas, que Él sea lo más importante para nosotros. Eh, para empezar, voy a leer una cita en Juan capítulo 4, versículo 19 en adelante. Aquí Jesucristo está hablando con la mujer samaritana y Jesucristo le dice a ella que llame a su marido. Y ella dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, pues sí, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Cuando Jesús le toca esa partecita que ella tiene mal en su corazón, ella quiere cambiar el tema, quiere cambiarle la hoja a Cristo. Quiere como desviar el tema de lo que Jesús le está hablando. En el versículo 19 dice Cristo, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no saben, y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y todos los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, cuando Jesús le dice a la mujer samaritana que tiene 5 maridos y que el que ahora tiene no es de ella, ella le cambia el tema y le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y la mujer le dice a Cristo, siguiendo la conversación, ustedes los judíos dicen que la adoración a Dios debe ser en Jerusalén. Nosotros los samaritanos decimos que es en el monte Gerizim. Bueno, entre los judíos y los samaritanos había una disputa en cuanto al sector o al lugar donde se debía de adorar a Dios. Los samaritanos decían que Jerusalén no era la ciudad, el centro de adoración a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no están de acuerdo con los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, con el Pentateuco. Porque ellos decían que en el Pentateuco no se habla de Jerusalén como centro de adoración a Dios, sino que se habla del monte Gerizim. Entonces los samaritanos era el monte Gerizim como el lugar donde se adoraba a Dios, porque en ese monte Gerizim, ahí fue donde Abraham fue a ofrecer a su hijo en sacrificio, y Jesús comienza y les dice que ya no va a ser en el monte Gerizim ni en Jerusalén la adoración a Dios. O sea, lo que quiere Cristo aquí es romper con ese paradigma de encerrar o encasillar la adoración a Dios en un solo lugar y un solo día. Entonces era muy importante para los samaritanos el monte Gerizim, pero para los judíos, por otro lado, era muy importante lo que era la ciudad de Jerusalén, específicamente el templo. O sea que los samaritanos y judíos estaban encasillando la adoración a Dios, la estaban limitando a un solo día y en un solo lugar. Porque recuerden que bajo el Antiguo Testamento, Dios habitaba en la tienda de campaña cuando los judíos estaban por el desierto caminando después de salir de Egipto. Y hicieron una tienda de campaña y ahí se dividía el templo a Dios, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Y ya no era en tienda de campaña, sino en el templo que construyó Salomón, que estaban esas dos partes importantes. El lugar de los sacrificios y el lugar del templo en entrar al sumo sacerdote. Entonces había esos lugares, y para los judíos era muy importante la ciudad de Jerusalén como capital religiosa de Israel, y para los samaritanos era el monte Gerizim. Entonces Cristo lo que hace es decir, ya no va a ser ni en el monte Gerizim, porque Jesús estaba con la mujer samaritana cerca de ese monte.
Y Jesús le dice, ya no va a ser aquí en el monte Gerizim la adoración a Dios, ni tampoco va a ser en Jerusalén, porque lo que Dios busca es verdaderos adoradores, que lo hagan en espíritu y en verdad. Este texto me lleva a Hechos capítulo 17. En el libro de los Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25, cuando Pablo llega a Atenas, esa ciudad griega, él ve innumerables ídolos que tenían allí. Esta gente de Atenas tenía bastantes dioses a quien le rendía culto, y entre ellos estaba al Dios no conocido. Pablo, al ver todo esto, Pablo les dice, el Dios que hizo los cielos, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, aquí lo que hace Pablo es lo mismo que Cristo hizo con la mujer samaritana. Jesús le dijo a la mujer samaritana, ya no es Jerusalén ni en el monte Gerizim. Y Pablo dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Versículo 25. Ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, lo que dice Pablo está rompiendo ese paradigma también de tener a la adoración a Dios como un punto de referencia y en un solo día. Hoy en día pasa lo mismo. Ustedes ven que, bueno, y es muy común en nosotros decir, bueno, vamos el domingo al culto de adoración a Dios. Y muchas personas de otros grupos creen que el templo donde se reúnen, creen que el local donde se reúnen, que ahí, ese es el templo de Dios, donde Dios habita. Pues no, realmente Dios no está limitado a un solo lugar ni a un solo día. Es lo que quiere decir así aquí Cristo. Entonces, ¿cuál es el verdadero culto que nosotros debemos de ofrecer a Dios? O sea, no estoy diciendo que no está mal decir vamos al culto el domingo. Lo que no podemos hacer es encasillar el culto de adoración a Dios a un solo día y en un solo lugar solamente. Porque a Dios se le puede adorar donde sea. Y no quiero decir que no vayamos a la iglesia los domingos cuando pase esto de la pandemia. No, debemos de reunirnos cada primer día de la semana, y ya les explico bien eso. Y yo estoy seguro que, igual que nosotros, ustedes también anhelan volver un domingo a reunirnos, a abrazarnos, a estrechar nuestras manos. Porque es importante ir al culto los domingos entre todos los hermanos, que estemos juntos. Porque de hecho Hebreos 10, 24 dice, no estimulémonos al amor y las buenas obras, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, ¿cómo nos estimulamos unos a otros al amor y las buenas obras? Reuniéndonos cada primer día de la semana. Pero dentro de nuestra vida cotidiana debe ser como un culto de adoración a Dios. Quiero que escuchen bien esta cita bíblica y que la tengan en cuenta. Romanos capítulo 12, versículo 1. En Romanos capítulo 12, versículo 1, y este es el texto base de esta predicación que les estoy dando, y dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo está hablando aquí, está diciendo que él suplica, que él ruega por la misericordia de Dios. O sea, que tengan en cuenta la misericordia de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos vivos, vuestros cuerpos en sacrificios vivos, agradables al Señor, que es vuestro culto racional. Y aquí entonces la enseñanza de este texto con la frase racional. Bueno, algunos piensan que la palabra aquí racional habla de un culto con la razón. Pueden que tenga razón, pero yo creo que este texto se refiere más a la palabra racional. No dice razonal, sino racional. Aquí en Medellín es muy común, y esto lo escuché mucho de mi mamá cuando mi papá se iba a ir a trabajar. Mi mamá le decía a mi papá, déjeme el dinero para la ración del día. O sea, la ración del día implicaba lo que era desayuno, almuerzo y comida. Eso es lo que implicaba la ración del día. Cuando Pablo dice aquí
que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está hablando que es la porción diaria que nosotros debemos de darle a Dios. ¿Cuál es? Nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra actitud hacia los mandamientos de Dios. Por eso le dije que en eso radicaba el amor a Dios, en hacer sus mandamientos, respetar su autoridad, respetar su voluntad y ser reverente con su palabra. Y Pablo está diciendo aquí que nuestro culto de adoración a Dios, ¿cuándo es? Dice que es todos los días, que es vuestro culto racional diario, que deben de darle ese culto a Dios. De manera que cuando nosotros nos portamos acorde a la voluntad de Dios y tratamos de ir creciendo poco a poco en la gracia del Señor y dejando el pecar cada día más, entonces estamos como ofreciéndole un culto de adoración a Dios. Me estoy presentando yo, mi cuerpo, mi mente, mi corazón, mi alma, como un sacrificio de adoración a Dios. Aquí el sacrificio no habla que usted se flagele el cuerpo dándose latigazos o que vaya de rodillas durante 1 hora, 2 horas hasta cierta parte. No habla de ese sacrificio. Habla de una adoración a Dios a través de nuestra vida, de nuestro comportamiento, que es lo que dice la palabra de Dios. Entonces Cristo lo que quiere romper con la mujer samaritana es eso. Es que ella entienda, y lo que hace Pablo en Atenas también, en Hechos capítulo 17, es que ellos entiendan de que el culto a Dios no radica o no se limita a un solo día y a un solo lugar, sino que es todo nuestro diario vivir, nuestra actitud hacia Dios. Por eso en 2 Corintios capítulo 5, versículo 15 dice el apóstol Pablo: y Él murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. O sea que lo que dice Pablo es que nosotros ya no debemos de vivir para nosotros mismos. Ya yo no debo vivir para satisfacer mis deseos carnales. Ya yo no debo vivir para satisfacer mi mente, mi cuerpo, mi corazón. Yo debo es vivir para Dios, vivir para Cristo. ¿Por qué? Porque Él murió. ¿Para qué murió Él? Para que nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados tuviéramos vida. Por eso es que nosotros tenemos que ser consagrados siempre para el Señor. Y no solamente un domingo en la semana, un día en la semana. No solamente en el lugar de reunión de la iglesia, sino todos los días de nuestra vida. Por eso ahora es importante aprovechar esto de la cuarentena en la que estamos, que no podemos salir, aunque ya mejorando las cosas, pero Dios dirá cuándo. Pero es que en nuestro hogar hagamos como un culto de adoración a Dios. ¿Cómo? Todos los días, con mi actitud y mi comportamiento y respeto para mi esposa y para mis hijos. Es lo que cada uno debemos de hacer. De mantener nuestra mente, nuestro corazón enfrascados en lo que Dios ha enseñado y nos ha dicho en cuanto a nuestro comportamiento y actitud. Y una de esas cosas es la reverencia a Dios, el respeto a Dios, el sometimiento a Dios. Entonces, si la mujer samaritana todavía estaba en su mente de que era el monte Gerizim, Cristo le dice, ya no es ahí. Ya ese lugar ya pasó, ya Dios no está en ese lugar. Y si es los judíos en Jerusalén, tampoco en Jerusalén está. Dios está en todas partes. Él no está solamente en el templo, no está en el templo ya judío, no está en el monte Gerizim, está en cada uno de nuestros corazones. Recuerdo que Pablo dice en Hechos 17 que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, ¿ahora en qué templo habita Dios? Dios ahora habita es en nosotros. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 dice que somos templo de Dios y que si el Espíritu de Dios mora en vosotros, nuestro cuerpo santo es, dice el apóstol Pablo ahí. Entonces nuestro cuerpo ya es templo del Espíritu Santo. Por eso dice Pablo que ya Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino que hay un templo que Dios creó, que somos nosotros. Cada uno de nosotros que poseemos el Espíritu Santo en el momento de nuestro bautismo. Así que mis hermanos y hermanas, cuando vayamos a la iglesia, pues sería bueno decir, vamos al culto, sino vamos a seguir, a continuar el culto de adoración a Dios,
reunidos en el local de la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro culto a Dios es un culto racional, o sea, la porción de nuestra vida que hemos de darle a Dios. ¿Se acuerdan ustedes que Cristo dice en la oración del Padre Nuestro, qué es lo que dice Él con respecto al alimento? Él no dice, oren así, Padre Nuestro, danos el pan de cada semana, o el pan de mañana, o el pan rancio de antier. No, Él dice, cuando oren, pidan al Padre, danos el pan de ¿cuándo? De cada día. Nuestra porción, nuestra ración a Dios es diaria. Nuestra actitud y comportamiento a Dios es diario. No podemos llegar a la iglesia un domingo, portarnos bien en la iglesia el domingo en el culto, y luego salir de la iglesia y ser en la iglesia unos santos y fuera de la iglesia unos santurrones. La palabra santurrón es un charlatán, alguien que no toma las cosas en serio. Entonces, si yo voy a la iglesia y me porto como un santo el domingo, y salgo de la iglesia a portarme mal, a no cumplir los mandamientos de Dios, entonces soy como un charlatán, que no estoy tomando en serio las cosas de Dios. Por eso Pablo está diciendo que nos presentemos, que ofrezcamos a Dios. ¿Qué quiere Dios que le ofrezcamos? Nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra alma, como un sacrificio vivo de adoración a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto diario. Es lo que quiere Pablo decir en este sentido de Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que vamos pensando y analizando que cada día nosotros como cristianos tenemos que portarnos conforme a la voluntad de Dios. Y Dios dice, sé santos como yo soy santo. Tenemos que ser coherentes con lo que hemos aprendido de Dios. Tenemos que ser coherentes con lo que dice Dios en su palabra, para que así nosotros podamos ofrecer ese sacrificio santo, agradable a Dios, que es nuestro culto diario que debemos de hacer. Porque, vuelvo y les digo, en Hebreos 10:24 dice que nos estimulemos al amor y las buenas obras. ¿Cómo yo voy a aprender a amar a mi hermano y a ver qué necesidad tiene él si yo no me reúno con él? Entonces Dios dispuso un día en la semana, que es el primer día de la semana, para que la iglesia siga el culto de oración a Dios en ese lugar. Y que podamos abrazarnos, vernos, podamos conversar, compartir. Y así mirar la necesidad de cada uno, porque yo necesito de mi hermano necesita de mí. Somos codependientes unos con otros. Entonces por eso Dios preparó un día, sí, que al menos nos viéramos entre semana, para que pudiese florecer ese amor entre nosotros, pudiésemos mantener la armonía como hermanos en Cristo. Pero cuando no estamos en los domingos, en ese culto de adoración a Dios, en semana, nuestra vida tiene que ser también un culto de adoración a Dios. Si bien es cierto, no voy a participar de la Santa Cena en semana, porque es cada primer día de la semana, pero estoy hablando de mi comportamiento, de su actitud, de mi actitud, frente a la voluntad de Dios, de no ser santurrones, sino ser santos, consagrados, apartados para Dios, para su honra y gloria. Porque aquí la gloria se la debe llevar en Dios, no nosotros. La gloria es para Dios, el que nos creó. Es para nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados en la cruz. Entonces Él se merece toda honra y gloria de parte de nosotros. Así que, mis hermanos, les dejo con este mensaje, para que ustedes lo reflexionen y que hoy, que apenas está empezando este día, comience usted hoy este día a declarar su cuerpo como un sacrificio, ofrecérselo a Dios, su vida como un sacrificio a Dios. Y que mañana, si es la voluntad de Dios, y Dios nos permite que nuestros ojos se abran para ver una vez más sus maravillas, que desde que nos levantemos, desde que se abran nuestros ojos, digamos, Señor, hoy te voy a ofrecer un culto. Voy a brindar mi vida. Voy a luchar hoy por no cometer ningún error. Ese es un consejo que le he dado a los jóvenes. Les digo, hagan un ejercicio. Levántense en la mañana y díganle a Dios, voy a tratar de no cometer ningún error. Al mediodía autoanalícese. Luego siga en la tarde. Y a las 6 haga un autoanálisis de lo que hizo.
Y va a ver que usted va a lograr, por lo menos, si no toda la semana, ojalá fuera toda la semana, pero por lo menos 2, 3, 4 días, usted va a tener un día sin cometer un error y ofender a Dios. Créame que se puede lograr, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y dice Pablo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces nuestro culto de adoración a Dios, hermanos, no es solamente en el local de la iglesia. Todos los días de nuestra vida. Dios les bendiga.